sí, la luz es una caca, pero es lo que hay, está lloviendo, así que lo siento. Hola laberinteros, yo soy Dama Lectora, Omaru, y este es mi canal, Laberinto de Libros, y hoy os traigo un nuevo vídeo, y este es un unboxing. Acaba de llamar el cartero, bueno, o repartidor, o como lo queréis llamar, y era este paquete de Amazon que yo ya lo esperaba. Ya sé lo que hay dentro, pero quiero enseñároslo porque tiene que ver con una cosa muy chuli, que bueno, después añadiré un clip aquí a este vídeo para que veáis, porque hice el vídeo antes de que me llegara pues lo que hay aquí. Y bueno, no voy a hacer otro porque está muy bien, me gustó cómo quedó, la verdad. Y total, toda la información la tenéis en ese clip, así que primero lo abro y después os introduzco el clip ese. Bien, vamos a abrirlo. Yo no me llevo muy bien con estas cajas, pero espero que esta vez vaya. ¡Ja! Abrió, qué bien. Bueno, os los voy a ir sacando poco a poco. Bueno, estos todos los voy a sacar juntos. Bueno, como podéis ver, aquí hay muchos cómics. Bueno, espera que no están... Bueno, están de diferentes maneras puestos. Son los cómics 5, 6, 7, 8 y 9 de la temporada 0 de Flash. Os los voy a ir enseñando. Este es el 5. Este pues no sé cuál es porque no se ve. Este es el 8. Este es el 7. Este es el 9. Y este pues tiene que ser el 6. Bueno, de estos cómics ya hablaré un poco en otro unboxing. Realmente pues estaba un día andando por Amazon y estaba por ahí fuchicando y encontré los cómics de Flash temporada 0. Realmente no tienen nada que ver con la historia de Flash que se conoce por los cómics, por los antiguos y por los de la nueva generación, sino que son unos cómics que están como entre los capítulos de la temporada. Estos corresponden creo que a la primera temporada. Y bueno, tenía los primeros 4 tomos que me los compré porque además es que son muy baratos, pero os voy a enseñar el precio en uno cualquiera, a ver si enfoca. Enfoca, por Dios. Bueno, aquí podéis ver el precio, no sé si está enfocando bien o no. El precio es de 1,95 €, excepto el primero, que tiene un precio promocional de 1 €. Sabéis que Amazon tienen todo el 5% de descuento, entonces salen un poquito más baratos. Y bueno, no sé, los vi y dije, ¡buah, qué baratos están! Y me compré los 4 primeros porque eran los que había hasta esa fecha. Pero tardé un montón en leerlos y los tenía allí como abandonados, y ahora en verano pues se me dio por leerlos y... Dios mío, me dejó así, necesito saber más. Y además en el tomo 5 viene Felicity y me quedé como, ¿por qué? ¿Por qué me quedé en el tomo 4? Porque a mí Felicity me encanta, y como es la Felicity que vemos en Arrow, pues me gusta más, porque realmente yo pues no tengo conocimiento de los cómics de DC y no sé cómo es Felicity en el verdadero cómic de Flecha Verde. Por ignorar la campana porque vivo al lado de una iglesia y... es imposible, y siempre que me pongo a grabar pasa lo mismo. Y tengo ganas de adentrarme en este mundo y la verdad no sé muy bien cómo hacerlo. Quizás me adentre con Flash porque es un superhéroe que me gusta mucho, me está gustando mucho la serie, me está gustando mucho estos cómics y creo que me puede gustar, pero la verdad me gustaría adentrarme en el mundo del cómic porque en el manga ya estoy más o menos adentrada, y me gustaría saber qué os gusta a vosotros, así que en comentarios por favor decidme por cuál podría empezar, cuál me sería más fácil para leer, yo qué sé, algo así. No me importa si son de DC o de Marvel, la verdad es que me quiero adentrar en los dos mundos. Dicen que Marvel es un poco más fácil de leer, pero yo lo que tengo leído por ahora, estos de DC son muy chulos y me están gustando mucho, así que por favor os lo agradecería un montón. Y vamos con el segundo, que me enrollo como siempre y no lo he sacado. Y el segundo es... bueno, lo otro que había aquí es 33 razones para volver a verte, de Alice Kellen. La verdad es que no sé muy bien de qué va. O sea, sé que tiene que ver de unos chicos que son amigos y que después como que hay una relación entre dos de ellos.
un tiempo después, pero tenía ganas de leerlo porque el primer libro de Alice Kellen que salió publicado, vamos, no los que publicó por Amazon, que sé que publicó otros por Amazon, que es Llévame a cualquier lugar, que es de plataforma Neo. Me gustó mucho, no fue un libro que me súper enamoró, pero me gustó mucho la pluma de Alice Kellen y tenía muchas ganas de leer este libro. Además tiene muy buenas críticas. Y si no lo sabéis, estoy haciendo una lectura conjunta. Bueno, voy a hacer una lectura conjunta. Realmente no sé cuándo voy a subir este vídeo, pero voy a hacer una lectura conjunta que va a ser de los meses de... que va a ser en el mes de agosto, que va a ser del día 15 al 31, y ahora os introduzco el anterior clip que grabé para que pues sepáis toda la información, con quién la organizo y todo eso. Hola laberinteros, yo soy Dama Lectora y esto es Laberinto de Libros, mi canal. Hoy os traigo un vídeo bastante cortito porque es para anunciar pues una cosa muy chachi que voy a organizar, o que espero que sea muy chachi. Bueno, como sabéis, si seguís mi Twitter, y si no lo seguís tenéis en la cajita de descripción el link para seguirme en Twitter. He subido una foto que os voy a dejar por aquí, en la que informo sobre una lectura conjunta que voy a organizar junto con Born to be Greek, creo que es, o si no me equivoco, y 1000 historias que leer o algo así. Bueno, os lo pondré por aquí, en la foto está toda la información. La lectura conjunta es sobre el libro 33 razones para volver a verte, de Alice Kellen. Es un libro que tenía muchas ganas de leer porque ya me leí Llévame a cualquier lugar, de Alice Kellen, y aunque no fue una novela súper emocionante, sí que me gustó y me parecía que tenía unos personajes muy conseguidos, muy reales. Y la verdad es que tenía muchas ganas de volver a probar a esta autora. Hice una votación en Twitter con diferentes novelas que pensamos las tres. Al final salió esta novela. No la tengo ahora mismo en físico y no os la puedo enseñar porque aún no me llegó. La he pedido, pero aún no ha llegado a mi casa, por desgracia. Aún así estoy tranquila, por así decirlo, porque la lectura empieza el 15 de agosto. Es del 15 de agosto al 31 de agosto. Hemos puesto tanto tiempo porque, bueno, en verano siempre estamos más relajados y siempre leemos, pues, bueno, no sé, yo leo igual más rápidamente, pero no es lo normal es leer pues más relajadamente, porque vas a la playa, porque tienes que ir a un concierto o porque no te apetece leer en todo el día porque hace un calor que pues ni siquiera eres capaz de concentrarte. Entonces por eso he decidido poner tanto tiempo. Bueno, por eso hemos decidido poner tanto tiempo, porque es verano y el verano pues las cosas hay que tomárselas con calma, que para eso estamos de vacaciones. Es que me alegraría mucho que os animarais a participar en esta lectura conjunta, es la primera que yo organizo. El hashtag para comentarla va a ser LC33 razones. No me deja poner el costo de hashtag en el editor de vídeos, entonces pues os pongo aquí hashtag y debajo pondré LC33 razones. A partir del 15 de agosto se puede comentar con ese hashtag. Yo recomiendo no usarlo antes, más que nada porque no tendría sentido dentro de la lectura conjunta. Y bueno, después de ver el clip anterior, ya me despido. Este es el unboxing. Como sabéis, el paquete lo que tenía es 33 razones para volver a verte, de Alice Kellen, y todos estos cómics de Flash, que me los voy a leer dentro de nada. Además estoy en medio de una como crisis lectora, por así decirlo, y pues estos cómics me vienen muy bien. Y nada, ya me despido. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Sabéis que podéis suscribiros en un botoncito muy bonito que hay por ahí abajo, que es rojo y pone suscribirse. Y nada más, espero que os haya gustado. Sabéis que todos los links a mis redes sociales están abajo en la cajita de información. Y os dejaré la información también a estos libros, bueno, a los cómics. Supongo que os dejaría el primero para que veáis si os gusta o no. Y nada, ya me despido. Muchos besos y hasta luego.